no es nada irracional y el conocimiento nos indica qué creer. O sea, tener fe nos da el camino a lo que debemos creer y por qué se debe creer. Y entonces otra cosa que también él exponía es que la verdad no la encontramos afuera, en un libro o en internet o en cualquier parte, no. La verdad está dentro de nosotros porque cuando estamos con nosotros en nuestro interior encontramos a alguien que es a Dios. Entonces él cuando estuvo hablando con el nuestro interior encontró tres cosas. Que él existía, que él vivía y que conocía. Lo que conocía es completamente inmutable y a la hora de hablar con él y encontrar ciertas cosas, llega a una elevación y encuentra algo, un ser supremo, que es lo que conoce y él le da el nombre de Dios, que es un ser superior y que es inmutable con el tiempo, que nada va a cambiar lo que es él y lo que su conocimiento nos da a nosotros. También dice que el mal no existe, que solamente existe el bien, porque si Dios nos creó, Él no es capaz de crear algo malo. Entonces, el mal, perdón, es solo la ausencia del bien. O sea, el mal no existe y, espere que ya me perdí el mal, la ausencia del bien. Y sí, ya, profe, eso es como, y que Dios es la luz de la verdad. Algo así como, pues ahí en el video decían que, creo que era Platón, pero no me acuerdo. Sócrates, creo. Él decía que la verdad era algo que estaba dentro de nosotros. Entonces, como Dios está dentro de nosotros, Dios es luz, Dios es verdad. Entonces, eso es lo que como él plantea más o menos. Eh, Sí. yo esas son como las ideas que tengo. Sofi, ¿también expongo las Profe, de Canterbury o las hace Sofi? no, pues es que Démosle yo hice espacio a fue Loren. como ideas principales. Démosle el espacio a Loren, muy completo, pues la síntesis, muy clara también, María Paula. Y démosle la palabra a Loren para que complemente lo que quiera sobre San Agustín y también nos presente lo que dice el video sobre San Anselmo. ¿Listo? Bueno, profe, pues yo hice unas ideas principales. Ujú. Pues bueno, se las voy a leer. Acá dice que pues que San Agustín convirtió a la filosofía en el centro de su universo. Y pues que él dice que la causa de estudiar la filosofía es el deseo de la felicidad. También dice que la fe se encuentra en la autoridad de Dios. Y acá dice otra que dice que surgió un movimiento filosófico conocido como neoplatonismo, y Ujú. pues el neoplatonismo es el movimiento, eh, espera que me perdí. Que es el movimiento que se dedica a reinterpretar a Platón. Sí. Eh, También decía que a San Agustín le gustaba mucho la diversión Ujú. y que la relación entre fe y razón es entiende para creer y cree para entender. Y también estaba el método de conocimiento, que pues que se dividía en dos partes, que era la colaboración fe-razón y el interiorismo. Ya, profe, eso es Interiorismo. lo que yo tengo. ¿De dónde vendrá esa palabra interiorismo? Loren. Loren. Perdimos la comunicación con Loren. ¿Me escuchan los demás? Sí, señor. Sí, Loren tiene problemas de intermitencia. Bueno, interiorismo, pues obviamente interior, el método agustiniano era entonces no buscar el conocimiento afuera, sino como decía María Paula, buscarlo adentro. ¿Por qué? Porque adentro tenemos la presencia de esa luz que es Dios, ¿sí? Hay algo muy particular y es que, de acuerdo con las ideas de San Agustín, el conocimiento, que tiene la forma de ideas, ¿sí? No es algo que nosotros poseamos, es algo que posee Dios y que Dios hace llegar a nosotros, ¿sí? La divinidad. No es que nosotros lleguemos por nuestra cuenta con autonomía a ese conocimiento. Lo que nos permite alcanzarlo es la misma voluntad de Dios, ¿sí? Pero Dios no se va a esforzar porque usted se porte bien, porque Dios nos dio a todos nosotros el libre albedrío.
Él no va a intervenir, un poco esa es la idea de San Agustín, por eso existe el mal. ¿Mm? Cada cual es libre, haciendo examen de su interior o escuchando su interior, de encaminarse hacia Dios o perderse un poco en lo que llama San Agustín esa ciudad terrenal de placeres, de lujos, de aventura, de todo lo que es bueno para mí, no mentiras, para otras personas, ¿sí? O si usted quiere llevar el camino del bien, pues entonces apuntarle a la ciudad celestial a través del cultivo de su alma, que es lo que, como ese pedacito, como ese canal que le permite llegar a Dios, ¿sí? Aquí no estamos hablando Profe, que, ¿sí? pero digamos, dice que Dios es bueno y toda la vaina y que nos da libre albedrío. Sí. Pero cuando hacemos, o sea, como ya el mundo, digamos, en pocos años va a estar muy, muy, muy mal por todas las acciones malas que cometemos, Él nos va a destruir y destruirnos no sería algo malo. Nos va a Pues, destruir y acabar con nosotros así algo muy parecido como un diluvio o como, no Profe, sé, iba pues a acabar y pues sería otro inicio, podría ser una teoría muy loca. Pero si es que nos va a destruir porque nos convertimos en algo muy, muy malo, ¿no? En un mundo Pues donde yo todos los digo días hay que, violencias, espérate, matanzas, destrucción. dejemos terminar a Juliana. Loren había intervenido antes, se desconectó el internet de Loren. Falta que Loren nos presente algo sobre Anselmo y luego Nayibi puede intervenir, si les parece. Entonces, Juliana, pues habla un poco que es como una contradicción. Pues depende, es que, pues yo creo que ustedes han escuchado ese cuento, que hay dos dioses cristianos o hay como dos, es como si Dios tuviera un problema ahí de personalidad raro. Una cosa es el Dios del Antiguo Testamento, que es castigador, que es rígido, que es casi que, pues, no perdona, ¿sí? No perdona. profe, yo Y quiero está decir el algo Dios respecto a lo que compasivo. dijo Juliana. Ya, espérate, Nayibi. Primero valoren. Y está el Dios más compasivo del Nuevo Testamento y demás. Pues Juliana, no sabemos en realidad si Dios va a hacer eso, ¿sí? Si nos va a castigar por nuestros pecados, si existe el infierno, pues hay esa doctrina cristiana. Yo sinceramente no creo en eso. Mi visión de Dios, si es que existe, es que pues es algún tipo de principio, puede ser físico, puede ser ese Big Bang, una partícula infinitamente pequeña que condensaba toda la materia en un nivel de densidad absurdo y es pura energía y desde el momento en que soltó esa energía el universo está expandiéndose, es más mi visión. Eso tal vez sea Dios, quién sabe si tenga una conciencia, pero no es el Dios que nos pintan como esa persona cana, con esa barba fabulosa y demás, y que nos mira desde arriba con compasión. Para mí eso no tiene sentido, porque pues si Dios es bueno debería intervenir. Entonces San Agustín tenía ese mismo conflicto y él dijo, no, pues es que él no interviene porque él nos dio libre albedrío. Entonces no, pues no es que él haya creado el mal, porque Dios siendo perfecto y completamente bueno no podría crear algo malo, de algo perfecto no puede surgir el mal, pero entonces el mal existe es porque nosotros nos lo buscamos. Esa es mi visión, ¿no? Pero volvamos a Loren, que hace rato había pedido la palabra y nos terminas de compartir lo que nos querías compartir, Loren. Y profe, bueno, allí. pues yo no preparé nada de San Anselmo, solamente de San Agustín, pero pues sí quería dar una opinión a lo que dijo Juliana. Ujú. Listo, Y Iván, pues a allí. mí, o sea, a mí sí me hace o sea, como tal Dios no nos va a destruir, no. O sea, yo digo que nosotros mismos vamos a llegar como a tal punto de buscar como lo malo, porque pues nosotros somos los que, o sea, los que nos ganamos lo malo. Entonces vamos a llegar como a tal punto de que pues que ya, o sea, es que no sé cómo decirlo, o sea, como que ya cada uno va a desaparecer, ¿no? O sea, ya como que ya las cosas se van terminando por nuestras malas obras o malas decisiones o algo así. Libre albedrío. ¿Y Nayibi qué quiere comentar al respecto? Aprovecha, Profe, pues yo le respecto a respondes lo a que dijo Juliana y, Juliana. perdón, le respóndele a Juliana y luego de una vez entras en el segundo punto y luego Vanessa complementa y terminamos la revisión de la tarea. ¿Listo? No, profe, hay un tercer punto. Hay un tercer punto, vean que estaba desmemoriado. Sí, dice, hacer una síntesis de las ideas o planteamientos de San Agustín expuestos en el video. Pero luego María no expuso esa síntesis. Sí, ya está.
Profe, es que ese Por punto lo eso, bueno, es que en el punto de arriba escribieron que de Canterbury y de San Agustín, o sea, es el mismo punto, pero Ah, lo pues en el separaron. mismo. Ah, listo, son solo dos. Ah, Bueno, entonces, listo. bueno, entonces lo primero es la réplica a lo que dice Juliana Nayibi. Sí, señor. Pues yo quería, o sea, ella dice que bueno, que Dios nos va a desaparecer y que todo eso, pero yo digo que el día que llegue a paz, como ella dijo que ¿cómo fue que dijo ella? En un relieve, como, bueno, va a llegar el punto en que el mundo se vaya a acabar y todo eso. Pero pues, ¿por qué va a pasar eso? Dios ya nos está advirtiendo, Dios ya nos dio una advertencia de que eso va a pasar y de que, o sea, todo esto que está pasando, Él ya lo había dicho, Él ya lo había escrito. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para creer en Él? ¿Qué esperamos nosotros para saber que Él está diciendo la verdad y que todo lo que Él ha escrito, todo se está cumpliendo, cada etapa se está cumpliendo? Entonces vamos a esperar a que el mundo se acabe para saber que todo lo que él decía era verdad y para empezar a creer y para empezar a cambiar, cosa que ya no podemos hacer porque ya será muy tarde. Muy tarde para qué? Para salvarnos. Pues para cambiar, sí, o sea, sí, porque desde un principio él nos dijo, él escribió. Entonces ya lo último, ya cuando él hizo todo lo que escribió, ya cuando él cumplió toda su palabra, ya queremos cambiar porque no lo hicimos al inicio. Pues una perspectiva de pues, una persona creyente. profe, Sí, pues Pues no respecto a sé. lo que dice Nayi, pues Nayi, usted tiene que tener en cuenta que pues como muchos dicen, Dios sabe que nosotros no somos igual de perfecto a como dicen que es perfecto Él. Entonces, pues no, o sea, yo creo que Él, como por decirlo así, nos otorgaría el perdón, pues o algo así. pues si se supone que Dios es piadoso, mm, Exactamente. Y pues en por qué algunas, condenaría a pues qué sus pena, hijos? profe. Sí, Y es que en algunas religiones también dicen que pues que va a llegar un tal paraíso. O sea, pues yo lo he escuchado, ¿no? O sea, de que va a llegar a tal punto después de cumplirse ciertas profecías de la Biblia que en el paraíso solamente van a quedar las personas buenas. O sea, Dios va a tener como tal preferencia por las personas buenas, cosa que a mí no me parece porque pues se supone que todos tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Ay, profe, y también dicen que o sea, los que han sido malos se quedarán en la tierra y los buenos irán hacia arriba. Yo porque opino que hay, teniendo en cuenta la religión y la Biblia, en los 7 sellos, el último es la destrucción total, nosotros ya abrimos el tercero, ¿no? Por eso digo que el fin del mundo viene pronto y como dijo Nayibi, Dios ya nos advirtió, pues nosotros soldados advertidos pues no mueren en guerra, ¿no? Nosotros aún así preferimos siguiendo haciendo el mal, preferimos, no sé, hacer otras cosas como salir de fiesta, que ir a la iglesia, haciendo esas cosas, entonces pues él dijo, hombre, ya les advertí, ¿para qué más? Y no va a tener piedad, pues Dios no Diciendo, tendría piedad con nosotros. respondiendo lo que dice Sofía de que un perdón y eso, Dios en cada acto que nosotros hacemos mal, Dios da el perdón y perdón y perdón. Va a llegar el punto de que Dios diga, ya lo perdoné tantas veces, usted no quiso creer, usted no quiso cambiar, ¿quiere más perdón? O sea, eso ya va en Exactamente. uno O mismo. sea, no, no, no. O sea, es ahí donde uno se da cuenta que Dios no perdona todo. O sea, que Dios también llega a su límite. mm, Profe, pero yo no no estoy de sería acuerdo culpa con del eso. mismo Dios por poner ese Profe, árbol en el jardín del Edén, por ejemplo. Es decir, ¿qué objetivo tenía ese árbol de la ciencia y del conocimiento para que Dios creó la serpiente dentro de todas sus creaciones? Si de alguna manera Él es omnisciente y lo ve todo, ve el presente, ve el futuro, ve el pasado. Es decir, ¿por exacto, qué nos es todo, o puso sea, esa Dios tentación ahí? ¿Para es probarnos? eso. Pero si Él sabía Des- que... ¿Cómo? decimos que, digamos, Dios es bueno y hace cosas que ponen en evidencia que, pues, digamos, es malo. Es como decir que Él perdona los pecados de las demás personas. Pero, digamos, a mí me han dicho, ay, a veces Dios se comunica a través de las personas y, digamos, pasan cosas que a uno le causa sufrimiento para evitar el sufrimiento de otras personas. Entonces uno dice, pero ¿por qué la coge conmigo, sí? Entonces es ahí donde uno dice, es bueno, es malo, a qué juega, va a acabar el mundo, nos va a perdonar, no nos va a perdonar, nos advierte.
y luego nos mata, o nos advierte y luego ya no nos perdona, o no nos advierte nada, nos mata y luego nos perdona. No entiendo. Además, profe, pues, o sea, yo creo que nosotros no, bueno, en lo personal yo pienso que, o sea, me entra la duda de que si en verdad Eva pecó como lo dice la Biblia, ¿qué tal haya pecado de otra manera? Profe, yo Y por encontré eso una teoría nos muy loca dan pues de el eso. castigo. Eh, pues esperemos, María Paula. Nayibi Qué continúa pena. con la... Al final cierra María Paula. Continuamos con Nayibi. Explícanos un poco sobre la vida de San Agustín, brevemente, y Vanessa, que no ha participado y que había pedido la palabra, le complementa. O si quiere mejor Vanessa, más bien Nayibi ya, pues ya tengo ahí la nota de participación. Vanessa, ¿qué averiguaste sobre la vida de San Agustín? San Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, es un santo padre y doctor de la Iglesia Católica. Después de su conversión, fue un obispo de Hipona al norte de África y lideró una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Nació el 13 de noviembre de 354 después de Cristo en Tagaste Tagaste. y falleció el 28 de agosto de 430 después de Cristo en Hippo Regius, Annaba, Argelia. Sus padres Patricio Aurelio Mónic de Hipona, ambos de misma Iglesia Católica. Trata de sintetizarnos como lo esencial, Vanessa. Yo sé que hiciste la tarea juiciosa, pero digamos, ¿qué te pareció más importante, más interesante en la vida de Agustín o San Agustín? Profe, no escucho. Que trata de sintetizarnos lo más importante de lo que investigaste. Pues sí, profe, que fue un doctor bien reconocido por la Iglesia Católica, ya hecho por sus padres y, y que fue un santo. Bueno, lo gracioso de San Agustín es ver ese momento de conversión, es decir, que él no es tan santo como de pronto a veces lo creemos o nos lo pintan. Él antes de convertirse llevó una vida pues muy liberada, muy, entre comillas, tenía acceso pues a muchas libertades, a muchas prerrogativas, algunos excesos. Se permitió muchas cosas en su juventud y eventualmente por algún motivo llegó a Dios. Es un poco como esta historia de Pedro o San Pedro, creo que es. No, mentiras, San Pedro es uno de los... San Pablo, no es el que casaba judíos o casaba cristianos, el judío que casaba cristianos, que en un momento en el desierto tuvo una revelación cuando el caballo lo echó para atrás y dejó de cazar cristianos y se convirtió y al final terminaría crucificado a... No, ese sí fue San Pedro. El caso es que San Agustín o Agustín tuvo una vida también como de mucho exceso, mucho lujo, mucho... Y al final encontró la presencia de Dios. ¿Qué más les puedo decir? No, creo que ya, pues no le demos más vueltas a esto, más bien continuemos. ¿Qué quería compartirnos María Paula? Gracias, Vanessa. No, profe, pues es que fue una teoría muy rara que encontré que, o sea, que en la Biblia se da a entender que como Eva pecó fue comiendo una manzana, pero pues que eso lo ponen así para que la gente no se escandalice tanto, pero que realmente pues no sé si realmente la Biblia está escrito. Lilith, la primera esposa de Adán, Ujú. ella, Lucifer estaba enamorada, el diablo estaba enamorada de Lilith por su gran belleza. Entonces, al ser expulsada Lilith del infierno y creada a Eva como la semejanza de ella, Lucifer aún continuaba enamorado de esa mujer. Ellos al pues tener relaciones, ese fue el pecado de Eva. Y Eva, de ese fruto nació Caín. Y pues Eva al estar también con Abel, con Adán tuvo a Abel. Y que por eso Caín era repudiado por Dios y Abel amado por Dios. O sea, no me parecía ni una teoría tan descabellada porque me parece más descabellado que solo peque por comerse una manzana. Pues igual todo esto podría ser calificado de herejía. Si estuviéramos en la Edad Media, su cabeza ya habría rodado por heresiarca.
y hacer una Así es, interpretación heterodoxa, contrario a la ortodoxia, del libro sagrado, que es el libro que contiene la verdad. Lilith, no, pues sí me suena, pero no sé mucho al respecto, sinceramente. Entonces, Caín fue hijo de Lilith y de No, Satanás, profe, o de Eva y de Satanás. Eva fue creada a sí, semejanza ambos, de Lilith. sí, Ya, sí, listo. Entonces son medio hermanos de alguna manera. Solo que uno tiene la sangre de Satanás y otro tiene la sangre de Adán. ¿Sí? sí, profe. Y en varios libros, o sea, como historias así súper raras, menciona mucho a Lilith, pues siempre se me ha hecho raro, nunca la había escuchado en la Biblia, pero mencionan mucho a Lilith como la primera mujer, realmente la primera mujer y la primera esposa de Adán. Recordemos que, así como en su momento hubo un debate sobre saber si María era la madre de Cristo o de Dios, en su momento también, para que se armara ese libro que denominamos Biblia, hubo mucho debate y se dejaron algunos libros por fuera y otros libros quedaron adentro. Por eso es que existen estas cosas que se llaman evangelios apócrifos o no aceptados por la iglesia, porque son considerados heréticos o porque contienen este tipo pues no lo voy a llamar teorías, pero sí de relatos que no hacen parte de la tradición cristiana aceptada, ¿sí? Esto para que nos demos cuenta de que a pesar de que lo llamemos el libro de Dios, pues quienes lo escribieron, lo editaron, lo interpretan, no dejan de ser muy humanos, ¿sí? Entonces esta cuestión de que la Biblia sea la verdad revelada, pues tiene ahí sus cuestiones. Para el creyente sí, y es respetable. Para el filósofo yo pensaría que no. Listo, muchas gracias. Se nos quedó por fuera Anselmo de Canterbury. Ya hemos visto a grandes rasgos a San Agustín y ahora San Anselmo de Canterbury. Les voy a compartir un pequeño video sobre lo principal de San Anselmo. Él pasó a la historia de la filosofía por tratar de demostrar que Dios existe a través del uso de la razón. Recordemos que en la Edad Media la filosofía era el vasallo, era el sirviente de la fe, es decir, de la religión, es decir, aclaro mis ideas. La razón estaba por debajo de la fe, la razón estaba al servicio de la fe, es decir, la filosofía, que es la razón, está por debajo de la religión. ¿De cuál religión? De la religión cristiana. Entonces, en este orden de ideas, lo que hizo Anselmo, que también fue un obispo, un cura, en su época, fue tratar de demostrar a través de la razón que Dios existía, ¿sí? Y él lo hizo a través de un razonamiento lógico, sin salir a investigar por fuera ni tratar de buscar el quinto elemento, bueno, llamémoslo como quieran. El caso es que él llegó a una cosa que se llama en filosofía el argumento ontológico. Lo voy a copiar acá. Creo que no todos vieron el video completo. El argumento ontológico. La ontología es una rama de la filosofía que se dedica al estudio del ser. ¿Y cuál es el ser superior? De acuerdo con los filósofos medievales. Está fácil. Dios, ¿Listo? Sí. Entonces, entre comillas, la ontología va muy ligada a la teología, a la metafísica, que también es el estudio del ser. El ser superior, el ser supremo. Entonces, el argumento de Anselmo para probar que Dios existía era un poco como el siguiente, ¿sí? Todos tenemos en la cabeza la idea de que hay algo perfecto, ¿sí o no? Que existe la perfección. Es lo que él dice en un principio, ¿sí? Y que Dios, de alguna manera, es como esa encarnación de la perfección. Dios es todo lo perfecto que hay. Luego, si Dios de verdad es perfecto, y lo podemos pensar como el ser perfecto, no tiene sentido que Él no exista, porque si no existiera Dios, si no estuviera en la realidad, no sería tan perfecto como nosotros lo pensamos que es. Luego, Dios tiene que existir necesariamente. Sonará un poquito chistoso, como que esto no tiene tanto sentido. Es decir, lo que yo pienso necesariamente es lo que es real. Si yo pienso que existe un unicornio, entonces eso garantiza que exista, pues obviamente sabemos que no. Pero aquí estaba la cuestión de la fe. O si yo pienso, por ejemplo, que existe una mujer perfecta, eso necesariamente quiere decir que existe, porque si yo la pienso, pero en la realidad no está, luego no es tan perfecta como yo la pienso. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo o no? sí, señor, pues sí. Más o menos es lo que dice San Anselmo. Tengo un pequeño video en el que se explica esta doctrina, este pensamiento, este argumento. Recordemos, la filosofía, ya se me va a salir la sociología.
La filosofía es como la ciencia de la argumentación un poco. Vamos a ver este video, el problema es que está en inglés, pero tiene subtítulos. Si son buenos para, pues practiquemos un poquito el inglés y tratemos de leerlo. Si va muy rápido el subtítulo, me avisan y lo voy parando. ¿Listo? Listo, profe. Aquí está, entonces, Espera, que te estoy viendo. para que nos hagamos una idea de quién era este fulano, ya les he mostrado imágenes de San Agustín, pues estas son las representaciones que tenemos usualmente de Anselmo. Que él fuera así, pues en realidad no es muy probable porque pues es una representación ideal. Pero bueno, entonces vamos con el video del argumento ontológico que se ideó San Anselmo para probar que Dios existía. ¿Sí? Crash Course Philosophy is brought to you by Squarespace. Squarespace, share your passion with the world. It's about time we had a serious talk about religion. The philosophy of religion is often confused with theology, Se va muy rápido. Listo. Acá nos dice al principio, la filosofía de la religión se confunde mucho con la teología. ¿Listo? which makes sense Voy a ponerle de pronto una velocidad un poquito más acá, que el señor habla un poquito rápido. because they both take God and religion as their subjects. But theology starts with assuming that God exists and then figures out what follows, or theology might try to solve philosophical problems that might arise from a belief in God. But one thing that's never on the table in theology is simply not believing in God. Atheism is not an option. Entonces, en general, ¿qué nos dice? La teología, a diferencia de la filosofía, de la religión, parte de un supuesto. Para los teólogos es una certeza que Dios existe, ¿sí? No lo ponen en duda. En cambio, la filosofía de la religión sí puede poner esto en duda, como que, momento, ¿cómo así que vamos a partir de lo que precisamente queremos demostrar? ¿Listo? Entonces, el ateísmo no es una opción para la teología. Los teólogos creen en Dios y ya. Otra cosa es que tratan de explicar su creencia, su fe de manera racional. God. Atheism is not an option. That's what separates the philosophical study of religion from the theological. Philosophers take nothing as a given, and that includes religious belief. Everything is on the table and everything needs an argument. So no area of belief is sacred, and that means even your sacred beliefs are going to need to be examined and evidence will need to be given. Some people say that religion is the one area where you don't need arguments, that faith alone is enough. But philosophers don't take faith for an answer. After all, I might have faith that the moon is made of green cheese. So what? Faith is definitionally unprovable, which makes it, from a philosophical perspective, not valuable. So if you're a theist, now's the time to offer some justifications for your beliefs. And if you're an atheist, it's time for you to pay attention too. No one's off the hook. We all need to pay attention to these arguments because religion is hugely important. Can you think of many things that have been as influential in shaping human history than religious belief? Probably not. So if we can get to the bottom of it, we should. I'll get to God in a minute, but first I want to go over a few things that the philosophy of religion is not. It's not about believing whatever your parents taught you, because that doesn't prove anything about the truth of a religious belief. If how you were raised proved something about religious truth, then every religion, and therefore also no religion, would be true. So how you were raised can give you a reason that you hold a certain belief, but it says nothing whatsoever about its truth. Philosophy ¿Cómo van? ¿Sí están alcanzando a leer o no? Profe, Sí, yo profe. no, la verdad. ¿Los demás? Yo sí, profe. profe. Bueno, para contextualizar a Nayibi, básicamente se está haciendo como una comparación entre la filosofía de la religión y la teología. Entonces él decía que la filosofía de la religión no es lo mismo que creer lo que
nos han enseñado nuestros padres, porque en ese orden de idea todas las religiones serían al mismo tiempo verdaderas y falsas, ¿no? Por ejemplo, los budistas. Si nosotros hubiéramos nacido en China y hubiésemos sido educados desde el punto de vista de un padre y una madre budista, pues para nosotros el budismo sería la religión y no hablaríamos de Jesús, sino de Buda o de Siddhartha Gautama. Si eso fuera cierto, entonces, si fuera de esa manera que hay que investigar la filosofía, la religión, entonces pues ya todo está solucionado. Lo que me dijeron y me enseñaron es lo cierto, pero entonces ¿cuál es el problema? Que así como a mis padres me enseñaron esa religión, hay otros a los que les enseñaron otra religión que se llama el budismo, el cristianismo, hay otros a los que les enseñaron otra religión que es el islamismo, y todos están convencidos de que ellos tienen la verdad en sus manos y que la verdad es una. Pero entonces, pues, ¿quién tiene la razón? La filosofía de la religión no puede partir de eso. Philosophy of religion is also not the study of the Bible because you can't use what's written in a book to prove the truth of the book. You need outside evidence. There's also a whole area of scholarship devoted to understanding the Bible by considering the time and place in which it was written, and such study can be very helpful in understanding certain things about religion. But it doesn't help us here. Philosophy of religion is also not religious anthropology or religious sociology or psychological understanding of our reasons for religious belief. Those are all wonderful things that you can and should study, but they are not what we're studying here. What we are doing is considering whether we can offer arguments in support of belief in God's existence. And a long time ago, there was a man who argued that God's existence is provable. 11th century French monk Anselm of Canterbury. He offered a deductive argument for the existence of God based on what he understood to be the nature of God's being, or the definition of God. Because the study of being is called ontology, his argument and others like it are called ontological arguments. Conocimiento importante, pues es una palabra que de pronto no vayan a utilizar ustedes en sus vidas. Ontología. ¿Qué es la ontología? Puede salir en un examen, en una prueba escrita. ¿Qué es la ontología? ¿El estudio de qué? Muchachos. ¿De la religión? No. Si estamos hablando de materias religiosas. Alguien creo que respondió por el chat. Del ser, muy bien. Julián, ahí le anoto su participación. Y bueno, ¿y quién más participó también? Andrea, creo que es Zulma, ¿cierto? ¿O fue Loren? Fui yo, profe. Fue Loren. Zulma no es, creo. Listo. Sí, la ontología es el estudio del ser. Bueno, ya estaba escrito ahí en el, en el mismo chat. Estaba fácil. Sí, es importante para entender la filosofía. Tal vez no todo el mundo se dedique a pensar estas cosas, ¿no? ¿Qué tipos de seres hay? Hay seres perfectos, hay seres imperfectos. El hombre es un ser imperfecto, pero tiene una parte de perfección, un pedacito de perfección, porque tiene un alma que proviene de un Dios. Bueno, todas esas cuestiones pueden ser, entre comillas, ontológicas. Vamos a continuar. Arguments. Now, what do you think God is like? Long, flowing white beard, robe to match, nice guy, hard to reach on the phone. Well, Anselm aimed a little bit higher. In fact, he thought God is, by definition, the best possible thing we can imagine. The best thing. Just try to think of the coolest, awesomest, most amazing and wonderful thing you can imagine, and whatever you're thinking of, Anselm said that God is better. He's just the best. In Anselm's words, God is that than which no greater can be conceived. So what does that mean? Well, it means that God must exist, according to Anselm. After all, he pointed out there are just two ways in which something can exist. Something can exist only in our minds and be strictly imaginary, like Santa or unicorns, or it can exist in our minds but also in reality, like pizza and horses.
something that we can imagine, but that's also real. Anselm pointed out, and he does appear to be right about this, that any good thing would be better if it existed in reality as well as in our minds. I mean, unicorns, they're pretty great. But wouldn't they be better if they were real? Or the perfect romantic partner? Smart, funny, hot, likes the same movies and games that you do, pretty rich, would be pretty nice in your mind, but even better if they actually existed. Well, Anselm thought so too, and from there he believed he could prove God's existence. Because if we define God as the greatest thing that we can conjure up in our minds, the only thing that could possibly be greater than him would be a real version. And since we're already imagining the greatest thing possible, there can't be anything better, therefore God has to exist both in imagination and in reality. Anselm was sure that he had done it, deductively proven God's existence in a way that was immune to error. Here it is one more time, laid out as a philosophical argument. God is the greatest thing we can think of. Vamos a analizar, o acá lo que nos presenta esta persona es el argumento como lo escribió San Anselmo. Recordemos, ¿cómo se argumenta? ¿A través de qué? De proposiciones, ¿sí? A través de enunciados, y cada enunciado, cada proposición es como un ladrillito en mi argumentación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el inicio de la argumentación de San Anselmo? Dios es la mejor cosa o la cosa más perfecta que podamos pensar. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Fácil. ¿Me confirman? Sí, profe. En la parte de arriba, ¿sí? Vamos a tratar de entender cómo argumentó este filósofo y tratar de entender cuál fue el error que cometió. Things can exist only in our imagination, Las cosas pueden existir solo en nuestra imaginación or they can also exist in reality. o Things también that en la exist realidad. ¿Listo? Esa es la segunda parte del argumento. Bien, ahí se van sumando. Dios es lo mejor que hay. Las cosas pueden existir solo en nuestra imaginación o también existir en la realidad. in reality are always better than things that exist only in our imagination. Las cosas que existen en la realidad siempre son mejores que las cosas que existen solo en nuestra imaginación. ¿Listo? If God existed only in our imaginations, he wouldn't be the greatest thing that we can think of because God in reality would be better, therefore God must exist. Y al final dice, si Dios solo existiera en nuestra imaginación, no sería la mejor cosa que podamos pensar, porque un Dios verdadero o que existiera en la realidad sería el mejor. Así pues, Dios In tiene que existir en reality. la And realidad. some thought Ese es el argumento que nos presentó San Anselmo. Pero entonces hubo una polémica en la época porque un filósofo, que también era curiosamente un monje, se quedó pensándolo y dijo, pues es que pues suena bien, pero entonces el hecho de que yo pensara que existe una isla perfecta no garantiza necesariamente que en la realidad la tengamos, ¿sí? El que yo piense que algo perfecto, el que yo piense la existencia de algo perfecto en mi imaginación no implica necesariamente que esa cosa perfecta, como me la imagino, exista en la realidad. Ya sea el hombre o la mujer perfecta, la pareja perfecta, o como decía este monje, la isla perfecta. El que exista en mi pensamiento no implica que exista en la realidad. Es una obviedad, ¿no les parece? this was a tidy little argument, but one of his contemporaries, a fellow French monk named Guanelot, wasn't satisfied. He suggested that we could run the same line of reasoning to prove the existence of literally anything we can imagine. He came up with an argument with the exact same formal structure as Anselm's to prove that a mythical lost island exists. He proposed the best island I can imagine is one where I can swim and relax on a tropical beach and ski down snow-covered mountains all in one afternoon. I can imagine it, so it must exist. Otherwise, it wouldn't be the best island. There would be one better, and that one would have to be real. Basically, Guanelot's ¿Sí entienden lo que hizo el otro monje para contraargumentarlo? ¿Qué Sí, hizo? señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pues él puso como, o sea, con lo de la isla, él dice, no, pues si yo me imagino que mi isla perfecta es así,
pues esa isla tiene que existir sí o sí porque yo la imagino. Y pues Anselmo puso eso con Dios, pero pues si para mí no es lo más perfecto, entonces no existe, podría tomarse en contra de lo de él. Sí, es decir, si yo puedo imaginarme esta isla perfecta, una isla en la que en 5 minutos puedo pasar de un nevado de sobre 5.000 metros, pues por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar y luego bajar a las playas y todo en 5 minutos y puedo tomar el sol y demás y tengo comida y hay árboles que naturalmente me dan todo. Si yo puedo imaginármela y la pienso como algo perfecto, no sería tan perfecta o no sería perfecta si no existiera en la realidad. Básicamente eso es lo que él dice. Entonces si se dan cuenta como que, pues, pues sí, pero no, es decir, puede que tenga cierto sentido formalmente, como que la argumentación partir de una premisa y luego ir deduciendo, ir sacando conclusiones a partir de lo anterior puede tener sentido, pero no necesariamente es cierto, porque hay como un error en la conclusión que él saca. ¿Listo? Ustedes, o con ustedes habíamos visto algo que se llaman los silogismos, muchachos. No, Esos son señor. los de Sí, profe, creo que eran los de Aristóteles, ¿no? Creo. Sí. Era un Yo tengo el método, cuaderno, era un yo tengo el método, cuaderno aquí, profe. bueno, del año pasado, ¿cierto? Fue lo último que alcanzamos a ver antes de esta pandemia, ¿sí? Sí, señor. Y nosotros tratamos de construir un silogismo, ¿cierto? En la clase, creo. No, profe, porque esa quedó tarea para hacer y fue cuando decretaron pandemia. Ya. Entonces les voy a poner un ejemplo de silogismo. Por ejemplo, eh, se parte de lo mismo que veíamos en el video, en la argumentación, de una verdad o de un hecho que ya está comprobado. Por ejemplo, todos los seres humanos son mortales. Todos los seres humanos son mortales. ¿Ese es un hecho probado? ¿O acaso hay alguien que viva infinitamente? ¿Qué dice María Paula? ¿Qué dice Duván? ¿Es cierto o no es cierto? Todos los seres humanos son mortales. Esa es nuestra primera parte del argumento. El segundo enunciado o proposición sería: Sócrates es un ser humano. ¿Listo? Es decir, Sócrates es un individuo que hace parte de ese grupo que es los seres humanos. ¿Sí me entienden? ¿Sí saben a dónde quiero llegar? ¿Cuál es la conclusión lógica que puedo sacar de esas dos proposiciones? Que Sócrates es ¿Que Sócrates es qué? ¿Un unicornio? ¿Sócrates es un un mor- unicornio? no, un mortal. Que Sócrates es un mortal. Listo. Así funciona un poco el pensamiento y la argumentación desde los silogismos. Esto lo descubrió o lo planteó, el primero en plantearlo en la historia fue no Sócrates sino Aristóteles. ¿Listo? Y eso es parte de lo que en filosofía se llama lógica. Bien, y así se argumenta, muchachos. Entonces, cuando les presentaba ese argumento de San Anselmo, es un poco lo mismo. Él formalmente tenía algo similar a lo que planteaba Aristóteles en un silogismo. Partía de una premisa, no, pues que lo primero es pensar, Dios es la perfección, ¿cierto? Luego partía o presentaba otro enunciado que era, si Dios es aquello que es perfecto, tiene sentido que exista en la realidad, porque si no existiera en la realidad no sería perfecto, y a partir de eso llega a una conclusión. De pronto hubo un error ahí, San Anselmo se habrá perdido en alguno de estos pasos y llegó a una conclusión errada. Bien, entonces la filosofía sirve un poco para desenmascarar estas cosas. Tratemos de construir algún silogismo. ¿Alguno se anima? Démoslo de tarea entonces, por favor. ¿Listo? Entonces copien tarea, elaborar un silogismo. ¿Ya está anotado? Hoy están un poquito más reservados Ahora que tú, nosotros.
Un silogismo, lo voy a anotar acá. Elaborar un silogismo. Profe, lo escribimos en el grupo para los que no están conectados. Sí, 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 sí. por favor. Elaborar un silogismo e investigar en qué consiste. ¿En qué consisten los silogismos? Profe, una pregunta en ese segundo punto. O sea, solo indicar que eso no es necesario poner las 4 estructuras que tiene, así como 4 fórmulas. Sí, sí, es posible. Digamos, yo puedo plantear en este momento un falso silogismo. Hay varias maneras de equivocarse argumentando. Por ejemplo, podría plantear lo siguiente. Todos los juninenses son chismosos. Miguel es juninense. Conclusión, Miguel es chismoso. En su estructura, por lógica, estaría bien, ¿no? Tengo dos partecitas como A y B. A sería la primera afirmación, todos los juninenses son chismosos. B sería Miguel es juninense. Y la conclusión lógica que sacaría de eso es que Miguel es chismoso. ¿Cuál es el error en ese silogismo? Que la primera parte puede que sea cierta o puede que sea falsa. Yo diría que es falsa. Tiene que haber algún juninense que no sea chismoso, ¿cierto? O ustedes por experiencia me podrían decir que defiendan el Pues, pueblo, carajo. Hay Profe, gente, pero gente, pues, sí, pero pues en parte, o sea, su merced tiene razón en decir que, o sea, no está bien pues porque no sabemos si todos son chismosos o no. Podríamos buscarnos o inventarnos el chismómetro y averiguar, ¿no? Ir por cada puerta por puerta en el pueblo y preguntar y ponerlos a prueba a todos y sacar la conclusión, tal vez alguno se salve. Luego, ese argumento tiene ahí como algunas deficiencias. Más o menos así funcionan los silogismos. Y pues nada, la intención ahí con este ejemplo no, pues obviamente no es herir susceptibilidades, es solo como despertarlos un poquito porque noto que están como en otro cuento. No sé si la clase les ha parecido difícil, si se ha entendido. Ese es el punto para hacer como ese balance. ¿Está claro o no? Está claro, profe, a mí me parece que por sí. mi parte está claro Sí, también, profesor. profe. Listo, entonces ya todos sabemos la tarea. Bien, voy a continuar. Profe, Sí, qué pena. Yo tenía una pregunta sobre el taller. sí. Es que yo ya lo empecé a hacer, ¿sí? Ujú. Pero antes, ahí dice actividad 1, pero antes de esa actividad 1 hay unas preguntas. ¿Esas preguntas también las respondemos? Sí. Yo tengo acá abierto el taller. Entonces, no, pero este es otro taller. Es el de la guía, ¿no? No. Es Agustín de Hipona. Actividad 1. No, más arriba. ¿Estas? No, ¿Existe profe, yo... alguna manera de...? Esas. No, esas son preguntas retóricas, son como preguntas que uno hace para como atrapar la atención de la audiencia, ¿no? Existe el bien, existe el Ah, mal. ok. Es como lo que se preguntaban los filósofos medievales, ¿listo? Entonces, Ah, listo, profe, gracias. eso no hay que resolverlo. Bueno, se nos enredó un poquito el tema hoy, aunque ya explicamos San Anselmo bien. Vamos a hacer como para cerrar un pequeño repaso por lo que es la filosofía medieval en general. Y listo. ¿Te están viendo lo que yo estoy viendo, muchachos? Sí, Sí, señor. señor, profe. Listo. Señor. Entonces, este material no es hecho por el profe, este lo encontré en internet. Se los voy a pasar, de hecho, aunque ahorita abro el WhatsApp porque si no empieza a sonar toda esa vaina y todos los mensajes vienen y me atacan, me estresan. Ahorita se los paso. Ese es un material hecho por otro profe, un profe español creo que es, y es muy buen material de estudio. Entonces, primero reconocer pues, los derechos de autor, ¿no? Y él propone un resumen en general de lo que es la filosofía medieval. Entonces tenemos que el protagonista es Dios, ¿sí? O como dicen los españoles en las reseñas de las películas, el prota. El prota es Dios y el ser humano de alguna manera cae a un segundo plano. ¿Por qué? ¿O qué pasó ahí? ¿Cuál es el cambio radical? Hacemos un giro, cambiamos la perspectiva. Con los griegos, el protagonista de alguna manera era el ser humano, ¿sí?
El ser humano en sus decisiones éticas, por ejemplo. Eso es el caso de Sócrates. ¿Cuál es la mejor manera de alcanzar la felicidad? De pronto, según Aristóteles, la excelencia, la arete. Diógenes y todos estos que tenían su cuento sobre la felicidad también o cómo había que vivir el ser humano. Al principio de todo, cuando empezaron a pensarse el tema del universo y de dónde veníamos, los presocráticos pensaban desde un punto de vista como más desde la naturaleza, pero cuando llegamos a la Edad Media todo eso queda atrás y Dios empieza a ser como el protagonista. Entonces, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. En el 380 después de Cristo, el cristianismo se vuelve la religión oficial o la religión de Estado. En el 430 muere San Agustín de Hipona y en el 476 cae el Imperio Romano. Entró en una crisis increíble y lo único que se mantuvo, se salvó de la caída del Imperio Romano fue el cristianismo. Todo lo demás, todas esas estructuras políticas que había, se perdieron. Entonces lo que le daba un poco sentido a la vida de las personas en la Edad Media era la religión. ¿Listo? Dentro de esa Edad Media tenemos que hay tres momentos. Yo les había hablado de dos, pero bueno, ahí investigando encontré que había un tercero de crisis. El primero es la patrística que ya hemos visto con Agustín de Hipona, que recibe el nombre de patrística, esta primera parte, pater, eso básicamente pues viene como de padre, de pater, no sé si es latino o es griego, no estoy seguro, pero es la doctrina de los padres de la iglesia y tenemos a San Agustín de Hipona allí. ¿Qué es lo que condicionó o qué fue lo que ellos utilizaron para los primeros cristianos o los primeros filósofos dedicados a defender el cristianismo? ¿Qué utilizaron como herramienta, como caballo de batalla para defender su Dios y su religión? A Platón. Utilizaron un pagano, curiosamente. Utilizaron la filosofía de Platón, por eso en algún punto alguien hablaba de neoplatonismo. Pues neoplatonismo es simplemente coger a Platón y convertirlo al cristianismo, como adaptarlo. Y en esta primera parte no hay conflicto entre fe y razón porque simplemente la fe está por encima y la razón está al servicio de ella. Bien. Posteriormente tenemos la escolástica, que es un periodo ya posterior entre los siglos IX y siglo XII después de Cristo, y ellos son llamados los doctores de la iglesia. Aquí tenemos a Tomás de Aquino, que es un filósofo muy importante. Él intentó también demostrar que a través de la razón la existencia de Dios. Sus argumentos fueron mejores que los de San Anselmo, y ellos estuvieron influidos por otro filósofo, no por Platón, sino por Aristóteles. Entonces, para que recordemos, ¿dónde tengo la escuela de Atenas? Para que recordemos, Aristóteles y Platón son los protagonistas un poco de esta historia de la filosofía. Aquí todavía en plena Edad Media siguen haciendo sentir su influencia. Y después de esto entra un periodo de crisis que recibe el nombre de nominalismo. No me voy a detener en eso porque es como un contenido más universitario, yo pensaría. Y ahí el principal es Guillermo de Ockham. Entonces continúo. Acá, ¿qué tenemos? La fe por encima de la razón, ¿sí? Por lo menos esto fue indiscutible durante la patrística, durante el primer periodo, el periodo en que estuvo San Agustín de Hipona, o Agustín mejor. Con la escolástica pasó algo distinto, la fe se puso un poco como más, bueno, la razón, como que alcanzó a obtener un poquito más de independencia, se liberó un poco de las atadoras, de las cadenas que tenía, y empezó como a hablar un poquito más de tú a la fe, ¿sí? Como que la fe necesitaba la razón, y la razón pues igual necesitaba de la fe, entonces como que hay una alianza de alguna manera. Y esto lo hizo Santo Tomás de Aquino, que hizo una síntesis entre fe y razón. Bien. ¿Qué más caracteriza la Edad Media? Esto ustedes lo recuerdan de pronto de muchas clases de sociales. ¿Cómo se llama esto? Una pirámide social, ¿cierto? Y en la Edad Media, ¿quién era el que mandaba? ¿Quién era el papá de los pollitos? En este mundo. ¿El rey? El rey, sí, y por debajo del rey estaban los nobles y el clero, luego venían los caballeros y señores, y al final estaban los campesinos o los siervos de gleba. Creo que muy bien en una clase hablaba de ellos Angie, que no sé si esté conectada el día de hoy. Bueno, de alguna manera en la Edad Media había dos poderes, lo terrenal, el mundo
de nosotros los pobres seres mortales y el mundo celestial. Entonces ese mundo celestial pues está en la cabeza de Dios. Y el Papa es un poco pues la figura que tiene la palabra de Dios en este mundo, ¿no? Y al final en la base están los creyentes. Aquí puede haber un conflicto, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que tenía más poder en la Edad Media? ¿El rey o el Papa? Para El mí Papa. el rey. Papa. ¿El rey o Dios? El Papa, Dios. Dios. Ahí sí ya es más difícil, ¿no? Un ser inmortal, un ser superior, omnisciente, que ve presente, pasado y futuro al tiempo, todo lo puede, pues obviamente es mucho más que un rey. En alguna época, pues la influencia del papado sobre las decisiones políticas sí fue determinante. Hoy en día nuestra sociedad es muy distinta, pero igual la religión sigue influyendo en la política. Como por ejemplo el procurador Ordóñez hace unos cuantos años cuando se oponía a que los homosexuales adoptaran hijos, ¿sí? A la adopción gay que llamaban. Pero bueno, esto es como para reflexionar y darnos cuenta que esta estructura, a pesar de que pensemos que ya quedó un poco en el pasado, sigue todavía siendo muy vigente en ciertas cosas. Bueno, acá hay una cosa muy importante que es esto del neoplatonismo, ¿cierto? Para que entendamos bien a Agustín, yo creo que es necesario que repasemos un poquito a Platón, porque Platón no lo vimos el año pasado y ya con eso cierro porque de pronto les estoy saturando la cabeza. Platón era muy conocido por una cosa que él llamaba la teoría del mundo de las ideas, ¿sí? Para Platón existían dos mundos, el mundo visible o el mundo de lo sensible, que es el mundo que nosotros conocemos a través de los sentidos, ¿sí? A través de la vista, que en este momento lo estamos utilizando, a través del oído, que también lo estamos empleando, a través del olfato, a través del tacto, ¿sí? Ese era un mundo, pero había otro mundo que él pensaba que estaba por encima, que era el mundo de las ideas o el mundo inteligible, que es el mundo al que llegamos a través del uso de la razón y de la ciencia. Platón decía que en una cosa que se llama el mito de la caverna, es chistoso porque recuerden que yo les decía, los filósofos buscan la razón, no utilizan mitos, pero Platón utilizaba mitos para hacer sus explicaciones. Algo contradictorio, pero bueno, yo creo que él era más bien como un pedagogo, era un didacta. Esto era pura didáctica. Esa era la didáctica de la filosofía en esa época. Entonces él planteaba lo siguiente, para que entendamos bien esto del mundo inteligible o el mundo de, de lo sensible, perdón, el mundo visible, el mundo de lo sensible y el mundo inteligible o el mundo de las ideas, hagamos de cuenta que la humanidad, en su mayoría, la mayor parte de las personas son como estos esclavos que vemos a mano izquierda. ¿Qué están haciendo las personas que están a mano izquierda, al inicio de la imagen? ¿Sí la están viendo? Sí, señor. ¿Qué están Sí, haciendo? señor. ¿Qué están viendo? Están en una caverna, ¿no? Por eso se llama el mito de la caverna. ¿Alguien escribió? Están imaginando. Bueno, sí, pues aquí hablamos de imaginación. Pero ¿qué están viendo? ¿Qué acción están haciendo? ¿A través de qué Los sentido? que, ¿Cómo? pues los que están ahí sentados todos están como atados y los que están de pies están como dando la creencia de cómo harían ellos para salvarlos. Ellos están atados, bien, por esa parte. Están atados y están viendo unas sombras, ¿sí? Que están siendo proyectadas en el fondo de la cueva, ¿bien? ¿Sí? Entonces, Están Platón siendo dice, proyectadas por los de afuera. sí, Platón dice un poco, hagamos de cuenta que toda la mayoría de la humanidad de los seres humanos estamos en este estado de imaginación, ¿sí? Vivimos en ese mundo visible o sensible en el que nos orientamos por nuestros sentidos, en este caso por la vista, pero permanecemos atados, no tenemos acceso a la verdad, ¿bien? Entonces lo único que vemos es sombras, pero estos prisioneros tienen la particularidad de que nunca han salido a la luz,
toda la vida la han pasado encerrados en esta caverna. Entonces ellos creen que lo que ven en ese muro proyectado, esas sombras, son la realidad. Están siendo engañados, viven en la ignorancia. Por eso es que decía Platón, estas personas viven en un mundo de opinión. ¿Qué sucede? Están siendo engañados, incluso uno podría hacer una lectura política de esto, por este tipo de personas que están acá, que los sitúan en este estado que él llama la creencia, que tienen acceso a estos objetos, están detrás o están de este lado del muro, más cerca de la luz, y lo que hacen es desfilar con estos objetos, y esta llama con su luz proyecta las sombras. Entonces, de alguna manera, estas personas pues los tienen cautivos, los tienen encerrados. Lo bonito del mito platónico es lo siguiente: él dice que en algún momento una de estas tres personas que están acá encerradas logra escapar. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿A través de qué? A través del pensamiento. Empieza a usar la razón, empieza a despertarse. Y es ayudado y logra salir de la caverna, de su encierro. Y contempla directamente la luz, el sol. No esta luz de segunda mano que tenía acá, este fuego, que es incomparablemente más pequeño que la fuente de toda la luz y de toda la energía que es el sol. Y entonces él llega a la verdad, él se desengaña, él se da cuenta de que lo que había vivido toda su vida era falso. ¿Y qué sucede con esta persona? Que eventualmente él intenta volver y convencer a sus compañeros que lo que ellos han visto y han considerado verdadero toda su vida es en realidad algo falso. Y Platón pone una pregunta retórica: ¿qué crees que harían las personas que están encerradas al enterarse del cuento que trae la persona o su amigo que se liberó y luego vuelve para tratar de rescatarlos? Que los está engañando, dice Platón. Ellos pensarían que esta persona los está engañando y que los está manipulando. Incluso si pudieran, si no estuvieran encadenados, echarían mano de él y lo matarían. Esa es un poco la visión platónica del mundo, ¿sí? Dos mundos, el inteligible o dos realidades, que es superior, y en este mundo están las ideas, ¿bien? En cambio, en el mundo visible o sensible, solo tenemos acceso a él a través de los sentidos, y aquí tenemos las opiniones. Todos los seres humanos deberíamos tratar de llegar de la oscuridad a la luz. Esa es un poco la visión platónica. Aquí otra imagen del mito de la caverna, ¿bien? Que es como esa especie de liberación. Agustín y todos los filósofos de su época, ya para finalizar, pues leyeron mucho a Platón, pero lo adaptaron al cristianismo. Para Platón, las ideas son como lo único verdadero, ¿sí? Son parte de ese mundo donde está la verdad. ¿Sí me entienden hasta ahí? A diferencia de los sentidos que nos engañan. Vean, los sentidos acá nos estaban engañando. Pero cuando contemplamos la luz, llegamos a las ideas. ¿Y esas ideas dónde se guardan en el ser humano? ¿Será que en el cuerpo o será que en el alma? En el alma. En el alma, listo. Entonces Platón decía que las ideas estaban en nuestras almas porque los hombres o los seres humanos mejor, los seres humanos somos cuerpo y alma. Incluso decía algo muy bonito que es lo siguiente, que el cuerpo era la cárcel del alma, pero eso es otra clase que no tuvimos. Bueno, decía Platón decía las ideas o el conocimiento están en el alma. Y la idea superior, que la mejor de todas las ideas, que es como la que da inicio a las otras, es la idea del bien. Decía Platón entonces, todos tenemos un alma, todos nacemos con esta alma, porque pues somos seres humanos, somos cuerpo y alma, todos tenemos un alma, y en esa alma está nuestra verdad, la idea del bien, en esencia. Pero por algún motivo hemos olvidado que tenemos esa idea o ese conocimiento dentro de nosotros mismos. Lo que tiene que hacer el ser humano es recordar que alguna vez tuvo esa idea de bien, ¿sí? Porque Platón creía que el ser humano, pues, cuando moríamos, nuestra alma reencarnaba en otra, ¿sí? Y en otro cuerpo, perdón. Pero que en el fondo, pues, teníamos conocimiento, originalmente habíamos tenido como ese acceso a la idea del bien. ¿Qué es lo que dice Platón? Pues entonces para llegar a la verdad tenemos que buscar en nuestra alma. ¿Qué es lo que dice el neoplatonismo? Él dice, no, en realidad las ideas no las tiene el ser humano en su alma, las tiene Dios, y Dios se las pasa al ser humano, al alma, ¿sí? Las ideas son la única fuente de las ideas es Dios. Perdón que acá hay un poquito de ruido.
Y luego el ser humano no es dueño de las ideas, es Dios. Entonces por eso nosotros vemos que en la Edad Media, ¿qué pasa con San Agustín? ¿De dónde le llega el conocimiento? ¿De quién? ¿Del alma? ¿Pero de su alma o llega a su alma a través de quién? Llega a su alma a través A de su Dios. alma a través de Dios. Perfecto. Ay, Porque, Sofía, estamos conectadas. porque Dios es el dueño de las ideas. ¿Sí? Para Platón, esta partecita de acá arriba no sería necesaria. En realidad, Agustín solo tenía que ver por dentro de sí mismo. Pero Agustín lo que hacía era ver dentro de sí mismo, de su interior, para llegar a Dios o para tratar de encontrar lo que Dios había puesto en él. Algo así como en préstamo. En parte por eso es que la filosofía está al servicio de la religión, porque el mandamás es Dios, en la Edad Media. En la Edad Media. Bueno, yo no enredo más la cabeza, es de ustedes. Creo que hasta aquí podemos dejar por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que les compartí. Yo no, profe. Pues no, profe. Yo Bueno, tampoco. los demás, los que no han participado, ¿todo está claro? Sí, señor. Bueno, entonces pues en general esto es lo que dice San Agustín y pues, por eso es importante tener clarito a Platón. Ahora les paso el enlace para que vean este material. Tenemos una tarea para la próxima clase, lo del silogismo, y hay otra tarea adicional. ¿Listo? ¿Cuántos estamos el día de hoy? 12. 11. 11. Sí, 11. Listo. Entonces la tarea es la siguiente. Yo creo que la voy a asignar por el grupo mejor. Había otro filósofo, Santo Tomás, que trató de probar la existencia de Dios a través de 5 vías o 5 argumentos. Entonces, se van a repartir en parejas y cada pareja va a explicar una de las 5 vías de Santo Tomás, la próxima clase. ¿Listo? Yo les voy a... ¿Quién quiere ser mi pareja? Si quieren este tiempo podemos definir esto de los grupos, cómo los van a conformar. ¿María quiere ser mi pareja? Bueno, profe, pero eso, digamos, lo tenemos que hacer en el cuaderno o en o en un papel periódico o qué. Pues idealmente de pronto en un computador o pueden buscar un video, algún material digital, socializarlo y luego comentarlo o hacer una presentación en PowerPoint. Pues Uy, los el que puedan. PowerPoint queda bonito. Pues tampoco algo tan largo, digamos con 3 diapositivas basta. ¿Qué quiero que tengan? Criterios de calidad, por ejemplo, Espere, referencias profe, al espere, yo final. escribo eso. Incluir referencias. ¿De dónde sacaron la información? Referencias, criterios. No copiar y pegar. Tratar de sintetizar No. en las propias palabras. ¿Y cuáles son los 5, profe? Bueno, entonces los 5 son... ¿Quién quiere exponer la primera vía o el primer argumento de Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios? El primer grupo, ¿cuál se lanza? Profe, pero ¿quién, o sea, quién se quiere hacer con quién? Sofi, ¿qué le parece si cogemos el primero? Sí, está bien, María. Charit, Entonces ¿tiene nosotros grupo? dos. Primera vía. No, Listo. Charit, no responde. Segundo argumento de Santo Tomás de Aquino. ¿Quién lo quiere exponer? Charit, Señora, ¿nos hacemos las dos? sí, ¿Y cogemos el segundo punto? bueno, Profe, el segundo. Listo, segunda vía. Ya les paso a ustedes en el chat en qué consiste cada vía, como el título, y ahí a partir de eso ustedes pueden investigar. Tercera vía o tercer Listo. argumento. ¿Quién se anima? Los que no expongan pues tendrán que hacer otro trabajo en lugar de este. Entonces yo pensaría que sería un trabajo escrito. Pero bueno.
Obviamente, Profe, sí. yo y Zulma, entonces ¿la tercera qué? La Perdón. tercera vía o argumento para probar la existencia de Dios de Santo Tomás. Listo. Michael y Andrea. Zulma. Creo que prefiere que le digan Andrea. Sí, ¿Listo? señor. Bien, gracias. Me enteré tarde, desde octavo diciéndole Zulma, perdón. 4. A mí me gusta que me digan Sofía y el profe ahora me dice Lore. Pero acá dice Loren Padilla. Yo creo que todos estamos A viendo mí lo me mismo. dice Camila. Pero es que no he podido cambiar el nombre, profe, no lo he podido cambiar, estoy en esas. La tecnología, como decimos en nuestra generación, los atropella. Ustedes son nativos digitales. ¿Qué pasó ahí? No, profe, es que el tiempo no alcanza, tenemos muchas tareas. Ay, sí, claro. Es verdad. No, mentiras, les creo. Esas guías deben ser una cosa horrorosa. Bueno, entonces, Michael y Andrea, tercera vía, la cuarta vía. ¿Quién dijo yo? Queda la cuarta y la quinta. Julián. ¿Y con quién va a trabajar Julián? No, con la soledad no, con su soledad no. Esto es, trabajo en equipo es fundamental para la vida de ustedes eventualmente. Son aptitudes que tenemos que generar. Uno no puede ir de lobo estepario, de lobo solitario por ahí en la vida, lamentablemente. ¿Quién se anima a trabajar con Julián? Julián y Juliana. ¿Listo? Bien. No es indispensable o ya esa consideración de ustedes que se reúnan. Tampoco es que sea una cosa así, pues no se compliquen la vida. Es algo muy breve, muy sencillo. La idea es como ver qué les hace pensar esos argumentos y acá entre todos discutirlos. Quinta vía, quinto argumento. Ya, Yo los pongo, pero yo después miro con quién porque ahorita no está la compañera acá en la casa. bueno, los que no expongan tienen que hacer un trabajo aparte por escrito, ¿listo? Con todas las normas y demás. Entonces Vanessa pues me informa después quién trabaja con su merced, quién se arrejunta con usted. Y bueno, entonces ya ahorita por el grupo les paso los enlaces tanto de el material que estábamos viendo acá, que me parece increíble, es buenísimo, y algunas imágenes del mito de la caverna y la tarea de las exposiciones. ¿Listo? Entonces quedamos así, muchachos. ¿Queda Gracias, claro? profe. Listo, sí, Hasta señor luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe. Feliz día. Chao, profe, que esté bien, que estén bien, chao. Bueno, feliz día para todos. Chao. Gracias por su atención. Hasta luego.